síntesis, ella va a ser la mujer que estará detrás de la gran hazaña de Barak, y eso nos deja un punto crucial a meditar en el rol de apoyo, pues detrás de un buen hombre hay una gran mujer. Dios entrega a los cananeos y la tierra reposa por 40 años más. Siguiente juez de Israel, Gedeón. Su nombre significa destructor o guerrero poderoso. Luego de que los hijos de Israel vuelven a hacer lo malo, el Señor los entrega a los madianitas, otro pueblo originario de Canaán. Por 7 años, ellos claman y Dios envía a Gedeón. Vamos a hacer una pausa importante en este personaje, pues ocurren hechos cruciales para poder imaginar la sensación de aquella época. Gedeón recibe una directriz específica del Señor que dice: derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y no solo eso, sino que le pide que sacrifique un toro y haga la leña con la madera de la diosa Acera. Los padres de Baal eran idólatras. Y eso no es solo lo más impresionante. Escuchen esto. Gedeón, temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Evidentemente su familia se había olvidado del Dios de Israel y ahora él destruye el altar de Baal y la imagen de la diosa Acera. ¿Y cuál es la reacción de la familia? Jueces detalla que cuando se enteran que fue Gedeón, le piden un sacrificio humano, nada más que del hijo de Gedeón. Dice así el verso 10 del capítulo 6: saca a tu hijo para que muera, porque has derribado el altar de Baal y has cortado la imagen de Acera que está junto a él. Ese día le cambian el nombre a Gedeón por Jerobaal, que significa contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. La resolución de este caso, no murió el hijo, fue que solo Baal, si realmente era un dios, se defendería por sí mismo y no era necesario el sacrificio. Pero estamos viendo con este ejemplo, con esta historia, la mentalidad del pueblo. Se habían olvidado del único Dios poderoso. Ahora, una característica relevante de Gedeón de esta historia es que le pidió varias pruebas al Señor para asegurarse que Dios estaría con él al librar a los israelitas. Le pide a Dios que al amanecer un vellón, es decir, lana de oveja, esté llena de agua y la tierra seca. Y al siguiente día hace otra petición, ahora que la tierra esté mojada y el vellón seco. Con eso Gedeón se arma para la guerra, pero es muy interesante porque Dios literalmente batalló por Israel. Imagínense que le deja a Gedeón una selección del ejército de solo 300 personas en contra de 135,000 madianitas. No 10,000, sino 300 personas. Eso no es algo natural. ¿Y cómo libra la batalla? Dios haciendo que los madianitas entre ellos mismos se hieran. Esto nos muestra quién es el Dios de Israel, no hecho de barro o de madera como los dioses de aquella época, los dioses paganos, sino aquel que tiene todo bajo su control. En la lista sigue Abimelech, que significa mi padre es rey, el hijo de Gedeón, pero él no fue elegido para ser juez. Él mató a sus 70 hermanos, los 70 otros hijos de Gedeón, que juzgarían a Israel, y fue en Siquem, un territorio de Canaán conquistado por Barak, que se impone como rey de la nación. Jueces relata que dominó por 3 años y luego murió. En algunas listas de los jueces se lo menciona como juez de Israel, pero por no estar instituido por Dios como todos los demás, no lo incluiremos aquí. Tenemos ahora a Tolá, su nombre significa gusano, carmesí, y él juzgó a Israel por 23 años. Y Yair, que significa el iluminado, y juzgó por 22 años. No se dice nada más de ellos. Ahora repitan conmigo el coro de este libro. Israel vuelve a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y ahora esto ya no resulta chistoso, 1 o 2 veces te ríes del mismo chiste, pero no más. Ellos se entregaron ahora a los dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y dioses de los filisteos, y dejaron al Señor y no le sirvieron. ¿Qué tal si algún familiar o amigo rompe una promesa una y otra vez? Quizás dirías que te están viendo literalmente la cara de tonto, pero justo por eso Dios es sobrenatural. Vemos el amor y paciencia hacia Israel. Él vuelve a dar otro libertador, Jefté, su nombre significa abierto o Dios libera, quien justamente libra a Israel de los amonitas, los que otra vez por 18 años los habían presionado.
Escuchen lo siguiente, el pueblo de Israel se arrepiente en el capítulo 10, verso 11 y dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y el Señor respondió a los hijos de Israel. Escuchemos la respuesta de Dios. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí no os los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han elegido, que os libren ellos en el tiempo de su aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Señor, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí vemos una característica implícita en nuestra carne. Podemos buscar a Dios cuando estamos presos, cuando ya no respiramos más, pero ¿y qué tal si hacemos las cosas no olvidándonos de nuestro Dios? ¿No sería todo el cumplimiento de las bendiciones de Deuteronomio? Y andaríamos en paz y nuestro descanso sería placentero. La actitud del pueblo de Israel nos revela una característica que podría haber en nuestro corazón. Con Jefté Dios entrega a los amonitas y él juzga por 6 años. Luego tenemos a Ibzán, que significa ilustre, que juzgó 7 años y de quien se dice que tenía 30 hijos y 30 hijas. Y para ellos buscó pareja de afuera, es decir, de otros dioses. Por lo que aquí podemos ver que aún no todos los jueces fueron fieles en el camino. Luego sigue Elón, que significa encina de roble, y juzgó por 10 años a Israel, y Abdón, que juzgó por 8 años y significa siervo o servidor. El último juez fue Sansón, la historia número 1 en toda escuela bíblica para niños. Un hombre muy fuerte que se enamoró de una mujer perversa que le corta el cabello, fuente de su fuerza, y así sus enemigos lo derriban, luego le quitan los ojos, pero en medio de todo esto clama, se arrepiente y Dios le envía fuerza. Esto es lo que siempre escuchamos en la escuelita dominical, en la escuelita bíblica, los fines de semana en la iglesia. Pero vamos a revisar esta historia un poco más a fondo. En primer lugar, Jueces relata que el nacimiento de Sansón fue un milagro. Su madre era estéril y a ella se le revela el ángel del Señor y le dice que tendrá un hijo y que lo consagraría. No beberá vino, ni sidra, ni tocará cosa inmunda, es decir, muerto, y no le pasará navaja sobre su cabeza. Específicamente dice así: será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Ser nazareo era un voto de consagración. Otro personaje que tuvo este voto fue Samuel y Juan el Bautista. El nombre de Sansón significa el que sirve a Elohim. Él era muy fuerte y va a ser capaz de matar con una quijada de asno a 1000 hombres. Él era el hombre al que todos los filisteos temían. Finalmente se enamora de Dalila, una extranjera, una filistea, y termina revelando cuál era su voto y de dónde venía su fuerza. A ella le pagan por Sansón 1000 ciclos de plata, y algo interesante es que la historia de Sansón tiene ciertas características que podrían ser un paralelo con la historia de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. Por ejemplo, que fue un ángel que se le apareció, que su nombre fue destinado para salvar una nación y que fue vendido al igual que Jesús por una cantidad de dinero. Luego de que le cortan el cabello, de que termina su voto de consagración, vienen los filisteos, lo toman, le sacan los ojos, pero al final de su vida él termina cumpliendo su propósito. A pesar de que él cayó en manos de los filisteos del bando contrario, él cumple su propósito y da su vida por la salvación de su pueblo frente a los filisteos. Esta es una de las historias que más me apasionan. Un hombre que nace consagrado para salvar a una nación, que da su vida por su pueblo y por una filistea extranjera, como Jesús da su vida aún por los extranjeros. Llegamos a nuestra última sección de este libro, y en esta se refleja la situación del pueblo de Israel en el punto máximo de la idolatría. El capítulo 18 revela un dato importante. Dice que en aquellos días
no había rey en Israel. Y por eso leemos cómo los israelitas hacían imágenes de fundición, como Micaía, quien se puso una casa de dioses, hizo efod para esos dioses, y la tribu de Dan toman esos dioses, ponen un levita como sacerdote, y así los últimos capítulos terminan con historias que muestran el paganismo y la idolatría de Israel en aquella época. El capítulo 21 termina así: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si lo vemos de forma global, ¿no es esta la síntesis de toda nuestra Biblia? Un pueblo que hizo un pacto, que lo rompe, es esparcido por las naciones y Dios envía un Salvador a salvar a su pueblo. ¿Qué hay de los tiempos del Maestro, de los tiempos de Jesús? En aquella época todos estaban esperando un Salvador, un Mesías que los librara del yugo romano. Nuestro Maestro cumplió la profecía de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha cautivado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Pero no se refería a poner en libertad el Imperio Romano, como muchos esperaban en esa época, sino a ser libres en nuestro corazón, a escribir sus mandamientos en tablas de carne, en tablas del corazón. Ahora vayamos a nuestros tiempos, a la época actual. En Apocalipsis 3, Juan describe a la iglesia de Laodicea, y Laodicea significa gobierno de gentes. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y que tengas en tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tibieza y gobierno de gentes, al igual que Israel en Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pensamos y creemos lo que bien nos parece, pero ¿cuál es nuestro norte? A veces tomamos parte de su palabra y otras no. Nos arrepentimos cuando estamos en el horno, como lo vimos en Jueces, pero en tiempos tranquilos y de fuerza nos olvidamos de sus mandamientos. Y quizás ahora no tenemos un rey físico en Israel y estamos en la espera de que nuestro rey vuelva, pero entonces seamos como la parábola de las vírgenes. Habían 5 sensatas que mantuvieron su lámpara encendida caliente con aceite, y preparémonos para la llegada del rey, no gobernándonos por nuestros pensamientos, sino por su instrucción. La historia nos deja claro qué no hacer. Contar la historia sirve para no repetir el pasado. Hemos visto la misericordia de Dios aún ante un pacto que estaba siendo sacudido una y otra vez. Eso, amigos, nos deja una puerta de esperanza, que Dios tendrá misericordia de nosotros. Él dijo que si nuestros pecados fueran rojos, Él los haría blancos como la lana. Ahora, ¿qué tal si nos pasa como a Pablo? Que aún lo malo que no queremos hacer, lo hacemos. Romanos 7, 19, 20 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El rey David lo sabía muy bien. Por eso, una y otra vez, vemos en sus salmos clamar para que el Señor le muestre su instrucción. Y dice así una y otra vez: enséñame, Señor, tus mandamientos y los guardaré hasta el fin. Salmo 119, 33. Que hoy podamos vernos como en Jueces, en medio de naciones que no temen al Dios de Israel, pero con una determinación y oración en nuestro corazón de guardar su palabra. Porque aunque hubieron muchos que se apartaron, también hubieron personas que marcaron la historia y como Gedeón echaron abajo los altares de Baal. ¿Cuál será nuestro papel en la historia? Y sé que este podcast ha resultado un poco largo, pero quiero tomarme unos minutos para dedicarle unas palabras a mis hijos en este episodio de hoy. De este libro concluyo en que la fe no se hereda.
Los hijos de Israel estaban rendidos a adorar a los dioses cananeos, y esto causó un clic en mi cabeza y me obliga a hacer esta pausa para dejar unas palabras a mis generaciones y dedicarles a más de toda esta serie este episodio específicamente. De dar todos los recuerdos y grandezas de Dios que guardo en mi mente.